El instalador de cable me tomó del brazo de repente. Todas las casas de esta cuadra tienen cámaras ocultas que no forman parte de tu sistema de seguridad. Nos estuvieron vigilando a todos sin que nos diéramos cuenta. Garrett, de Tech Connect Cable, supuestamente solo iba a hacer una instalación de rutina en nuestra casa nueva. Nos mudamos a Oakwood Heights hace 3 meses porque parecía el típico barrio tranquilo. Buenas escuelas, cero delincuencia, vecinos amables que te llegaban con cazuelas cuando apenas te estabas acomodando. O sea, el sueño americano, tal cual. Pero cuando Garrett bajó del ático, traía la cara blanca y las manos le temblaban. Ni siquiera me pidió que firmara la orden de trabajo. En vez de eso, me sujetó el brazo tan fuerte que sentí un hueco en el estómago. Señora, tenemos que hablar en privado. Ahorita. Apenas y se le oía la voz, y no dejaba de voltear hacia las ventanas, como si temiera que alguien nos estuviera espiando. ¿Todo bien con la instalación?, le pregunté, sacada de onda por lo raro que estaba actuando. Hasta ese momento, Garrett había sido súper amable, y hasta se había puesto a bromear sobre las cajas de la mudanza, diciendo que habíamos elegido una excelente colonia. Por eso, ese cambio de actitud no tenía sentido. La instalación quedó bien, pero hay otra cosa allá arriba que tiene que saber. Sacó su celular y me enseñó unas fotos que tomó en el ático. Estas cámaras no pertenecen a ningún sistema de seguridad que usted haya puesto, ¿verdad? En las imágenes se veía un equipo de vigilancia pequeñito, pero profesional, instalado en las esquinas, en lugares que ni siquiera habían llamado mi atención. Unos lentes minúsculos apuntaban hacia abajo desde orificios en el techo. Sentí la boca seca de pronto. Nosotros jamás instalamos cámaras de seguridad en la casa. ¿No serán equipos viejos de los anteriores dueños?, pregunté, pero siendo sincera, las cámaras se veían demasiado modernas y bien cuidadas como para ser algo que alguien olvidó quitar. Garrett negó con la cabeza. Serio, eso mismo pensé al principio, pero mire esto. Me mostró otra foto donde se veían cables gruesos saliendo de las cámaras y perdiéndose en las paredes. Están conectadas a un panel central que va directo al sistema eléctrico de la casa. Una instalación así debió salir en una lana, y los cables se extienden hasta una caja de conexiones en la calle. Sentí que me mareaba al ver las fotos. Alguien había estado viendo todo lo que hacíamos en nuestra propia casa desde hacía 3 meses. Nuestras pláticas del desayuno, las peleas por dinero, los momentos íntimos que creíamos privados. ¿Quién haría algo así? ¿Y con qué intención? Y eso ni siquiera es lo peor, siguió Garrett, ahora en voz todavía más baja. He hecho 12 instalaciones en esta cuadra en el último año. Todas las casas tienen lo mismo. Todas las casas de esta calle están llenas de cámaras ocultas que no van conectadas a tu sistema de seguridad. Nos estuvieron espiando sin que lo supiéramos. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. ¿Toda la calle bajo vigilancia? No podía ser. Alguien tendría que haberse dado cuenta, ¿no? Algún inspector durante alguna remodelación. Pero mientras protestaba, me acordé de cómo la agente de bienes raíces nos apuró en el recorrido final y de cómo el inspector ni siquiera se asomó al ático. Garrett me mostró más fotos en su celular. Esto fue lo que realmente me sacó de onda. Reconozco este equipo. Es igualito al que usan los contratistas del gobierno. Tecnología militar, muy por encima de lo que pondría cualquier empresa de seguridad particular. Me enseñó acercamientos de los números de serie y las etiquetas del fabricante. Esto no es cosa de un vecino chismoso con cámaras escondidas. Es equipo profesional de inteligencia. Me tuve que sentar porque todo esto era demasiado. ¿Cuánto tiempo crees que llevan aquí esas cámaras?, pregunté en voz baja, porque apenas caía en cuenta de que todo lo que habíamos hecho desde que llegamos pudo haber quedado grabado. Por cómo está la instalación y la cantidad de polvo, yo diría que las pusieron cuando construyeron la casa, probablemente antes de que llegaran los anteriores dueños. Garrett miró alrededor como si la sala fuera otra de pronto. Eso significa que quien planeó esto lo hizo con años de anticipación. Entonces recordé algo que en su momento me pareció raro, pero dejé pasar. Cuando buscábamos casa, nuestra agente fue increíblemente insistente con este vecindario. Sí nos enseñó otras zonas, pero siempre nos regresaba a Oakwood Heights, diciendo que el lugar era perfecto para nuestro perfil y que nos íbamos a llevar bien con la comunidad. Garrett, necesito preguntarte algo importante. ¿La compañía de cable te mandó específicamente a este vecindario o fue casualidad? Empecé a conectar cosas y me dio miedo la imagen que estaba armando. Él se puso más serio todavía. De hecho, eso fue lo que me hizo sospechar y tomar fotos. Mi despachador me dijo que todas las llamadas de Oakwood Heights eran prioridad y que revisara los áticos con lupa. Me explicó que la empresa tenía un contrato especial para esta zona. Cuando pregunté de qué se trataba, solo me dijeron que no me preocupara y que hiciera mi trabajo. Lo del contrato especial lo hacía todo aún más inquietante. O sea, esto no era casualidad, era algo planeado y organizado. ¿Tú crees que la empresa sabe de las cámaras? Garrett se quedó callado un rato, como si estuviera procesando todo. No lo sé, pero empiezo a pensar que hay gente en Tech Connect que sí está metida. Las órdenes de trabajo para este vecindario siempre traen instrucciones raras, como documentar el cableado que ya hay y tomar foto de cualquier cosa extraña que encontremos en los áticos o en los sótanos.
De pronto, mi celular vibró con un mensaje de David, mi esposo, que estaba en la oficina. ¿Todo bien con la instalación? ¿Todo se ve normal? Ese mensaje, que en otro momento me habría parecido común, ahora me puso los pelos de punta. ¿Cómo sabía él que debía preguntar si todo estaba normal? Le mostré el mensaje a Garrett y él palideció más. Señora, creo que debe tener mucho cuidado con quién comparte esta información. Si todo el vecindario está vigilado, seguro es por algo. Y si alguien se tomó tantas molestias para espiarla, no le va a gustar nada saber que usted ya se enteró. ¿Qué hago? Pregunté sin tener ni idea de a quién recurrir. Esto no es algo para lo que uno esté preparado. ¿Llamas a la policía? ¿Al FBI? ¿Y si ellos también están metidos? Garrett echó otra mirada nerviosa alrededor y decidió. Le voy a dar mi número personal. Si pasa algo raro, si la gente empieza a preguntar por el cable, si sus vecinos actúan extraño, si ve coches sospechosos afuera, llámeme de inmediato. Escribió su número en el reverso de una tarjeta de Tech Connect. También voy a inventar que esta instalación se tardó más de lo normal y que tengo que regresar mañana para terminar unos detalles. Eso te da 24 horas para decidir qué hacer sin que nadie sospeche por qué estuve tanto tiempo aquí hoy. Cuando Garrett se fue, me quedé sentada en la sala viendo el techo, con la certeza de que esas cámaras grababan cada uno de mis movimientos. La casa, que antes sentía como un refugio, ahora era como vivir en una pecera. Cada charla, cada momento privado, cada discusión o hasta los ratos más íntimos, seguramente ya habían sido vistos y grabados por desconocidos con quién sabe qué intenciones. Empecé a ver a los vecinos con otros ojos. La pareja buena onda de al lado, siempre enterada de cuándo llegaba un paquete. El señor mayor de enfrente, que pasaba horas en el jardín, pero nunca se le escapaba nada. La señora que vive un par de casas más abajo, que nos recibió con galletas y, casual, hacía preguntas demasiado detalladas sobre nuestros trabajos y rutinas. ¿Serían parte de esta vigilancia o también víctimas como nosotros? ¿Cómo saber si era curiosidad de vecino o de plano espionaje? Esa noche no pude concentrarme ni un minuto. Cada vez que David me preguntaba cómo me había ido o comentaba algo sobre los vecinos, no podía evitar preguntarme si él también estaría metido en esto. Tan solo pensarlo me revolvía el estómago, pero no podía sacarme de la cabeza que nuestra mudanza a este fraccionamiento no había sido tan casual. Empecé a notar cosas raras, detalles que antes ni pelaba. El internet lo instalaron rapidísimo, y el técnico nos dijo que la casa ya estaba lista para el mejor servicio. Nuestras cuentas de servicios salían más baratas, como si alguien más pusiera dinero. Nos aprobaron la hipoteca en un tris, aunque nuestro historial era del montón. Pero eso ni siquiera era lo más fuerte. Al día siguiente amanecí con un plan. Antes de que regresara Garrett, quise probar algo. Me fui sentando en varios cuartos y fingí pláticas por teléfono, diciendo en voz alta planes inventados. Sí, hoy me toca dentista de 2 a 4. Estamos pensando irnos de vacaciones a Colorado el mes que viene. Voy a comer con mi hermana al nuevo restaurante del centro. Luego me puse atenta, a ver si alguien reaccionaba a esa información falsa. Si algún vecino se aparecía justo cuando supuestamente iba a salir, o si David de pronto empezaba a hablar de Colorado, sabría que la vigilancia sí estaba y que usaban lo que escuchaban. Para el mediodía, 3 vecinos buscaron pretexto para platicar y, de la nada, 2 mencionaron el dentista y las vacaciones, así como al pasar. La señora Patterson de al lado vino por azúcar y me soltó que Colorado estaba hermoso en esta temporada. El señor Fisher de enfrente me preguntó si iba a una cita justo cuando salí. Cuando Garrett regresó esa tarde, le conté el experimento y lo que pasó. Puso cara seria. Señora, acaba de comprobar que no solo la están vigilando, sino que la información se comparte con la gente de alrededor. Esto es mucho más grande que unas simples cámaras. Garrett había investigado en la noche y lo que encontró me puso peor. Busqué los registros de todas las casas de la cuadra. Todas se compraron en un lapso de 2 años y todos pidieron crédito en la misma hipotecaria, que ni siquiera aparece en otro lado del estado. Todo apunta a que este vecindario lo armaron así, a propósito, poniendo a la gente según criterios que no entendemos. Garrett, ¿crees que estamos en un experimento social? ¿O algo peor? Esto es algo que necesita recursos a nivel gobierno. Todo el equipo, la coordinación, el dinero. Esto no es cosa de aficionados. Alguien con mucho poder quiere vigilar a este grupo en específico. Garrett me pasó una carpeta con papeles. También encontré algo sobre la agente que les vendió la casa. Resulta que Stephanie Crow, la que nos vendió, llevaba solo 6 meses como agente y antes trabajaba en agencias de gobierno, información que estaba clasificada. No era una agente común. La habían puesto justo para encontrar y traer a personas como nosotros a casas vigiladas. Garrett, creo que tenemos que hablarle a las autoridades. Esto ya nos rebasó. Aunque la verdad, ni siquiera sabía en quién confiar si todo estaba ligado con el gobierno. Garrett pensó igual, pero dijo que había que ser inteligentes. Primero hay que documentar todo. Si vamos con la persona equivocada, seguro borran todo antes de que sepamos qué pasa. Esa noche, Garrett llegó con un amigo, Vincent, que trabajaba en seguridad privada y sabía de contravigilancia. Entre los dos se aventaron 3 horas revisando y documentando cada cámara,
cada cable y cada aparato en la casa. Vincent también trajo equipo para buscar micrófonos escondidos, y lo que hallaron fue todavía peor de lo que pensábamos. Había micrófonos en todos los cuartos, hasta en los baños. Tenían intervenidas las líneas del teléfono, vigilaban el internet, y hasta había sensores para saber si estábamos en casa, con base en el calor y cómo nos movíamos. Este es el sistema de vigilancia más completo que he visto fuera de un programa federal de protección a testigos, me dijo Vincent. Pero eso es para cuidar a la gente. Aquí ustedes nada más son los ratones del laboratorio. El equipo de Vincent detectó frecuencias electromagnéticas altísimas por toda la casa. Sea lo que buscan aquí, están recolectando montones de datos. Desde patrones de voz, rastrean tus movimientos, monitorean hasta lo biométrico. Esto va mucho más allá de ver qué hacen. 3 días después, Garrett me llamó y lo que me contó cambió todo. Me puse a investigar con mucho cuidado y di con algo fuerte. Tech Connect Cable fue comprada por un brazo de una empresa que trabaja para el gobierno, y su onda es hacer investigaciones de comportamiento y experimentos de control social. Todo empezó a tomar sentido, y sentí que se me hacía un nudo en la panza. Nuestro vecindario no solo estaba vigilado, era prácticamente un laboratorio para ver cómo se comporta la gente cuando cree que lleva una vida normal, pero en realidad la están observando y manipulando a escondidas. Vincent y yo pensamos que tienes 2 caminos, siguió Garrett. Puedes intentar salirte con cuidado y esperar que no te sigan, o puedes ayudarnos a juntar pruebas suficientes para sacar todo esto a la luz. Pero si te animas a enfrentarlos, tienes que saber que tienen recursos de sobra y no van a dejarlo pasar así nomás. Pensé en David, que todavía no sabía lo que yo había descubierto. Pensé en los vecinos, que igual y eran víctimas, o a lo mejor estaban metidos en esto. Pensé en la vida que según nosotros habíamos construido en esta casa, una vida que al final ni era privada ni segura. Pero antes de que pudiera decidir nada, todo se salió de control, y tuve que actuar. Ese mismo día, en la tarde, recibí una llamada de alguien que decía ser de la Asociación de Vecinos. Señora Sullivan, nos llegaron reportes de trabajos de cable no autorizados en su domicilio. Necesitamos agendar una inspección inmediata para asegurarnos de que todo cumpla con las normas del vecindario. Nunca en la vida había oído que la Asociación de Vecinos tuviera reglas sobre instalaciones de cable, y cuando nos mudamos, jamás nos dieron documentos con esos requisitos. Pedí detalles sobre los reportes y quién los había hecho, pero la persona que me llamó se puso rara y de repente me colgó. Menos de 1 hora después, se estacionó frente a la casa una camioneta con el letrero de Servicios de Cumplimiento HOA. De la camioneta se bajaron 2 tipos con uniforme, que la verdad sí parecían oficiales, y empezaron a tomar fotos de la casa desde todos los ángulos. En cuanto salí a preguntarles qué hacían, me dijeron que estaban documentando infracciones, pero ni siquiera supieron decirme cuáles. Le marqué a Garrett en ese instante, y llegó en menos de 20 minutos junto con Vincent y otra persona que no conocía, una mujer llamada Rachel, que se presentó como periodista de investigación experta en programas de vigilancia del gobierno. Garrett ya me puso al tanto de lo que descubriste, me dijo. Justo este tipo de casos es lo que llevo investigando 3 años. Rachel había estado siguiendo operaciones muy parecidas en al menos una docena de ciudades en todo el país. Siempre es la misma historia. Crean vecindarios artificiales, meten a ciertos residentes por medio de inmobiliarias que ya están arregladas, vigilan todo con pretextos de seguridad y luego usan la información para mejorar sus métodos de control social. La camioneta de la asociación seguía afuera, y los tipos ya andaban por todo el terreno con aparatos que parecían para detectar señales. Ya saben que sabes, dijo Rachel muy seria. Esta supuesta inspección es su manera de tantear qué tanto descubriste y si tienes alguna prueba. Vincent esta vez llegó con equipo de contravigilancia más avanzado, y lo que detectó nos dejó helados. Desde ayer reforzaron el monitoreo. Hay nuevos micrófonos, más cámaras y algo que nunca había visto. Unos dispositivos que pueden detectar tus datos biométricos a distancia, ritmo cardíaco, presión, niveles de estrés. Ya no solo te ven, ahora checan cómo reacciona tu cuerpo a todo. Las cosas se pusieron feas rápido, y no nos quedaba mucho tiempo. O sacábamos pruebas suficientes para denunciar todo en ese momento, o desaparecíamos antes de que decidieran que éramos un riesgo. Rachel tenía contactos en el Washington Post y la Associated Press, todos dedicados a temas de vigilancia y derechos civiles, pero necesitaba pruebas sólidas que resistieran cualquier revisión legal. Yo sí quiero pelear, les dije, pero necesito saber que mi familia va a estar protegida y entender bien a qué nos enfrentamos. Así pasamos las siguientes 6 horas, toda la noche, mientras la camioneta de la HOA seguía afuera vigilando, documentando hasta el último detalle. Garrett y Vincent ubicaron cada aparato de vigilancia que había en la casa. Rachel me entrevistó sobre todo. Cómo llegamos al vecindario, cómo eran los vecinos, cualquier cosa rara que hubiera pasado. El gran avance llegó cuando Vincent rastreó las señales de los equipos. En vez de ir a una central local,
Toda la información se mandaba a servidores a más de 300 kilómetros, en una instalación que Rachel reconoció de investigaciones anteriores. «Ese es el Instituto de Investigación Meridian», dijo, casi temblando de emoción. «Es un contratista privado que solo trabaja para el Departamento de Seguridad Nacional en proyectos de vigilancia interna. Si demostramos que están haciendo experimentos con ciudadanos sin permiso, esto es una violación federal de derechos civiles». Pero justo cuando parecía que avanzábamos, todo se vino abajo. A las 3 de la mañana, David llegó de lo que dijo que era un viaje de trabajo. Al entrar y ver a Garrett, Vincent y Rachel con todo el equipo sobre la mesa, no se sorprendió ni se enojó, solo se le notó resignado. «Pensé que tardarías más en descubrirlo», murmuró, sentándose en su lugar de siempre, como si nada. «Me dijeron que probablemente no notarías nada al menos por 6 meses, tal vez más». Sentí la traición como un balde de agua fría. Mi esposo, en quien confiaba todo y con quien había construido mi vida, había sido parte del espionaje desde el principio. «¿Cuánto tiempo?», fue lo único que atiné a preguntar. «Desde antes de conocerte», respondió David, y ni siquiera me veía a los ojos. Mi trabajo era crear una relación con alguien que encajara en el perfil que buscaban. Mujer educada, clase media, con conciencia social, alguien que confiara en las autoridades. Te eligieron de una base de datos, antes de que yo siquiera me acercara en esa cafetería. Esa cafetería donde según yo nos conocimos, donde él parecía tan interesado en todo lo que me gustaba. Toda nuestra relación había sido una mentira para llevarme aquí, a este vecindario vigilado, donde podían estudiarme como si fuera un experimento. Rachel estaba grabando todo con su celular y Vincent documentaba la confesión de David con su equipo profesional. Pero yo sentía que no podía ni respirar al darme cuenta de todo lo que implicaba lo que estaba escuchando. «¿Qué es lo que estaban investigando exactamente?», preguntó Garrett con voz dura, ya molesto. David por fin me miró, y en sus ojos, tal vez, vi un poco de remordimiento de verdad. Cómo aprovechar las relaciones personales y las conexiones sociales para influir en el comportamiento de las personas sin que se den cuenta. Cómo lograr que la vigilancia parezca algo normal y aceptable. Cómo ubicar y neutralizar a quienes pudieran resistirse o sacar a la luz los programas de monitoreo del gobierno. El tamaño del experimento era apabullante. No solo nos vigilaban a nosotros, estaban probando las formas más efectivas de vigilar a todos, usando nuestro vecindario como laboratorio para técnicas que planeaban aplicar en todo el país. Los vecinos que parecían tan interesados en nuestra vida, dije, cuando todo empezó a hacer sentido. Estaban experimentando con distintas maneras de recolectar información. David asintió. A la señora Patterson le tocó acercarse con amabilidad para sacar información en charlas casuales. El señor Fisher estaba viendo si la vigilancia obvia llamaba la atención o, con el tiempo, la gente la veía como algo normal. La pareja de al lado se dedicaba a crear emergencias falsas para medir cómo reaccionábamos los vecinos ante situaciones de crisis. Todas las interacciones que tuve en este lugar ya estaban planeadas, diseñadas para analizar cómo respondía ante diferentes tipos de manipulación social. Hasta los guisos y obsequios de bienvenida formaban parte del experimento. Querían ver si los actos de amabilidad hacían que bajara la guardia y dejara de sospechar de comportamientos raros. Vincent llevaba todo un registro, pero de pronto interrumpió con algo urgente. «Tenemos un problema. Estoy detectando varios vehículos rodeando la casa y están usando equipos para bloquear señales. Nos van a cortar las comunicaciones». Mirando por la ventana, alcanzamos a ver al menos 6 vehículos sin placas que se acomodaron alrededor de la cuadra casi sin hacer ruido. La camioneta de la asociación de vecinos seguía ahí, pero ahora estaba acompañada de lo que parecía ser un equipo táctico completo. Rachel subía archivos a servidores seguros lo más rápido que podía, tratando de mandar la evidencia a sus contactos antes de que perdiéramos el internet. «Si nos detienen, esta historia se pierde. Hay que sacar toda la información ya». Mientras tanto, David se levantó con una expresión que nunca le había visto. «No puedes publicar esto. La investigación es demasiado importante. Lo que están desarrollando puede evitar ataques terroristas, identificar amenazas internas y proteger a la gente de peligros que ni siquiera sabe que existen. ¿Y eso justifica mentirles y violar sus derechos humanos?», le respondió Garrett. ¿Usar a sus propias familias como herramientas de vigilancia? La respuesta de David dejó claro qué tan metido estaba en el programa. A veces la privacidad individual tiene que sacrificarse por la seguridad de todos. Has vivido en uno de los vecindarios más seguros del país, porque cualquier amenaza se detecta y neutraliza antes de que cause daño. El ruido de los vehículos acercándose a la casa era cada vez más fuerte. Los monitores de Vincent mostraban que todas las señales de celular estaban bloqueadas y el internet se había caído. Fuera lo que fuera a pasar, estábamos aislados del mundo. En ese momento, Rachel tomó una decisión que probablemente nos salvó la vida. En vez de tratar de pelear o escondernos, abrió la puerta principal y salió con las manos arriba, gritando que era periodista acreditada y que varias redacciones sabían exactamente dónde estaba y esperaban su reporte. El equipo táctico que rodeaba la casa se detuvo en seco. Hicieran lo que hicieran,
Detener a una periodista que había seguido todos los protocolos de notificación no estaba en sus planes. En las siguientes 12 horas, todo se vino abajo. Los contactos de Rachel en los medios nacionales sí estaban esperando sus reportes, y al dejar de recibirlos activaron protocolos de emergencia para proteger a periodistas en situaciones delicadas. Para el mediodía, reporteros de 3 cadenas nacionales ya pedían explicaciones sobre por qué un vecindario residencial estaba rodeado de vehículos del gobierno sin identificar. Para la noche, la noticia estaba en todos los noticieros importantes del país. La investigación que vino después reveló que Oakwood Heights era uno de 19 vecindarios en todo Estados Unidos, donde el gobierno, usando contratistas, probaba la efectividad de distintas técnicas de vigilancia y manipulación en personas que ni siquiera sabían que estaban siendo estudiadas. Se hacía bajo programas clasificados con nombres como Iniciativa de Seguridad Comunitaria y Protocolo para Evaluar Amenazas Internas. Nuestro vecindario estaba probando si la vigilancia constante, combinada con presión social sutil de vecinos infiltrados, podía cambiar creencias políticas, hábitos de consumo y relaciones sociales sin que nadie se diera cuenta. Esos vecinos supuestamente amables, que siempre sabían más de la cuenta, no eran entrometidos, eran actores pagados para influir en nuestro comportamiento según lo que se les indicara. El juicio duró 3 años. La demanda colectiva terminó incluyendo a 2.147 personas de varios estados que habían sido vigiladas y manipuladas sin permiso. David declaró como testigo colaborador y detalló cómo se reclutaba y entrenaba a gente como él para hacer el trabajo de vigilancia. El acuerdo fue en parte confidencial por razones de seguridad nacional, pero cada familia recibió una compensación de 6 cifras y la promesa de que todo el equipo de vigilancia sería retirado y destruido. Los contratistas perdieron sus permisos de seguridad y tuvieron que responder ante la justicia por realizar experimentos humanos sin consentimiento. David y yo nos divorciamos 6 meses después de que todo salió a la luz, pero fue complicado porque nuestra relación entera había sido una mentira con fines de investigación. Al final, el juez determinó que todos los bienes adquiridos durante el matrimonio se repartían bajo la regla de fraude, así que recibí una compensación adicional además de la demanda colectiva. Lo más trascendente fue la investigación del Congreso, que llevó a nuevas leyes exigiendo consentimiento explícito para cualquier experimento de vigilancia sobre ciudadanos estadounidenses. La historia también desató un debate nacional sobre el equilibrio entre seguridad y privacidad en tiempos digitales. Garrett renunció a TechConnect y fundó su propia empresa, dedicada a proteger familias que sospechaban que las espiaban sin autorización. Ahora se dedica a ayudar a la gente a descubrir equipos de vigilancia escondidos. Y, desde que nuestro caso salió a la luz, ya ha destapado 7 operaciones parecidas. Vincent terminó convirtiéndose en asesor de organizaciones dedicadas a la defensa de la privacidad, y ahora les enseña a las personas cómo protegerse de métodos de vigilancia realmente avanzados. Rachel, por su parte, ganó el Pulitzer gracias a su serie de reportajes sobre los programas de espionaje doméstico. De hecho, su trabajo fue tan importante que lograron cancelar varios otros proyectos secretos. Yo decidí mudarme a un pueblo chico donde pudiera conocer a todos y checar bien quiénes eran y de dónde venían. Aprendí a confiar en mi instinto cuando algo me da mala espina, aunque los demás lo vean como algo normal, y entendí que a veces las advertencias más importantes vienen de gente que solo hace su trabajo y se da cuenta cuando algo no encaja. Lo que más me sacó de onda de toda esta experiencia fue darme cuenta de lo sencillo que es que te manipulen la percepción y hasta tu manera de actuar con simples interacciones sociales planeadas al detalle. Si Garrett no se hubiera animado a contarme lo que encontró en mi ático, quizá habría pasado años bajo vigilancia y siendo manipulado, sin darme cuenta de que mi vida estaba siendo controlada por personas que solo me veían como un experimento más.